Buenas tardes. Bienvenidos a todos a la presentación del proyecto Ondare. Es un día, la verdad, que muy importante para el Grupo Baskonia Alavés y para el futuro del Deportivo Alavés. Y antes de comenzar, me gustaría pedir por favor a José Anquerejeta, presidente del Grupo Baskonia Alavés, que me acompañe al escenario. José, es un día muy importante, como decía. Hay mucha gente que nos está acompañando y la verdad que muy agradecidos a que todos estén hoy aquí, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, agradecer a todos que estéis aquí. Es cierto que es un día importante para nosotros. Vamos a presentar un proyecto que estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo y que es verdad que hemos avanzado mucho. Y nos gustaría presentároslo. Empezar diciéndoos cómo es actualmente el grupo Alavés Baskonia, cuáles son las empresas que lo forman. A partir de ahí iremos hablando exclusivamente del Alavés, porque realmente la idea de hoy es hablar de Alavés, de cómo vamos a conseguir consolidar un equipo que en 103 años de historia solamente ha estado 16 años en Primera División. Eso quiere decir que no es un equipo de Primera División. Y lógicamente, bueno, pues iremos poco a poco entrando en los temas, os iremos enseñando y cuál es la idea nuestra para conseguir que un equipo de una ciudad pequeña, de un territorio pequeño, el territorio más pequeño de Primera División, pueda consolidarse, y para eso, evidentemente, pues tendremos que hacer cosas diferentes a lo que es la gestión puramente de un equipo de fútbol. Antes de comenzar a explicar el proyecto y lo que estamos trabajando para el futuro, me gustaría que hicieras un repaso por el presente, ¿no? Las diferentes propiedades que hay actualmente. Sí, bueno, el grupo actualmente es Alavés, Baskonia, NK Istra, que es el equipo que tenemos en Croacia en Primera División, Ibaya, evidentemente, BAC, el edificio Ondare, que es donde está la Universidad Euneiz, la Fundación Baskonia Alavés, le hemos cambiado el nombre recientemente, antes era 5+11 y ahora hemos decidido, porque ya sabéis que ahora ya no mandamos nada, ahora mandan los de marketing, y han decidido cambiar el nombre y será a partir de ya hace un par de meses Fundación Baskonia Alavés, y luego The Factory, que os explicaré lo que es. Sí quería hacer, antes de entrar, un par de referencias. Una referencia con Baskonia, porque creo que, bueno, hay que destacar que un equipo como el Baskonia lleva 25 años jugando en la élite europea. Esta semana probablemente ya se confirme que van a ser 10 años más, con lo cual serían 35 años. Y creo que tiene un mérito enorme el estar compitiendo con esos macropresupuestos, ¿no? Muchas veces que vienen de manos de equipos prácticamente estados, de grandes mecenas, y nosotros pues estamos en esa competición, estamos compitiendo. Siempre nos gustaría competir mejor, evidentemente, pero también tenemos nuestras limitaciones. Pero sí creo que va a ser una buena noticia que sigamos 10 años más. Nos queda todavía uno para completar el ciclo de 26, con lo cual serían 36 años en la élite europea, que creo que a nivel de nuestro territorio, a nivel de Euskadi, no hay ningún proyecto deportivo que haya estado durante tanto tiempo seguido en la élite. Exactamente. Vamos a hablar de Alavés, hablaremos de Istra, del resto de proyectos, pero hay uno en concreto que tiene un impacto social que además a ti te gustaría hacer mención. Sí, bueno, y quería reseñar la importancia que tiene para nosotros la Fundación como elemento social. Nosotros
venimos trabajando desde hace mucho tiempo, hacemos muchas acciones. Hacemos aproximadamente entre 180 y 200 acciones diferentes al año, en diferentes bueno, pues campus, escuela, actividades. Vienen al año unos 12.000 chavales, ¿no? Exacto. Son esas actividades que estamos obligados a hacer, que son actividades que tienen que ver con el entorno que tenemos y que lógicamente debemos mucho al entorno y tenemos que hacer actividades que nos unan a él, ¿no? Y a mí la Fundación siempre es algo que me llena mucho y que creo que tenemos que seguir siendo activos e intentar hacer más actividades, mejores actividades e integrar poco a poco y darles oportunidades a los más jóvenes para que puedan estar cerca de los equipos de élite. Sé de primera mano que te hace ilusión este proyecto, que es algo que tenemos muy presente en el día a día. Y para continuar, me gustaría hacer un repaso por la masa social que hoy tenemos todos los que formamos parte de esta gran familia. Sí. Es una de las últimas veces que voy a decir que somos dos equipos en un territorio pequeño, ¿vale? Es cierto que nuestro territorio tiene alrededor de unos 339.000 personas. El número de socios que tenemos son, sumando los dos equipos y BAC, son 33.000 socios abonados. Solamente hay una ciudad en el mundo que supera ese porcentaje de socios, que es Melbourne. La segunda del mundo es Vitoria, y eso evidentemente tiene mucho que decir de lo que significa el deporte aquí. Y por otra parte, es verdad que también estamos creciendo exponencialmente en los seguidores que tenemos en las redes sociales. En este momento estamos ya cerca de los 8 millones de seguidores y estamos creciendo exponencialmente. Calculamos que al término de la temporada 25-26 rondaremos los 10 millones y bueno, pues evidentemente nos obliga a hacer un trabajo, ¿no? Porque la mayoría de los seguidores además son fuera de nuestras fronteras, ¿eh? Eso nos interesa mucho, porque si queremos crecer en marca, en imagen, en monetizar todo eso, esto no es suficiente, ¿eh? Tenemos que ir a otros mercados, tenemos que internacionalizarnos, tenemos que buscar otras opciones y, lógicamente, las redes sociales, cuando se entienden como medios de comunicación, medios de trabajo, pues siempre son buenas herramientas, ¿eh? Y es cierto que somos una ciudad pequeña, que competimos en fútbol y baloncesto de primer nivel con Madrid y Barcelona. Antes hablaba del Baskonia. El Baskonia va a hacer, pues si todo va bien, 36 años. Y solamente el Barcelona estaría a nuestra altura, o nosotros a la altura del Barcelona, porque el Real Madrid un año no jugó. Por tanto, en algo le aventajamos. Y digo que no quiero hablar más de territorio pequeño, porque si precisamente estamos presentando esto, no nos tiene que importar que estemos en un territorio pequeño. ¿Y qué más da que estemos en un territorio pequeño? Lo que tenemos que buscar es soluciones, ser lo suficientemente creativos, ser lo suficientemente capaces de poder conseguir proyectos que nos permitan competir con aquellos que tienen más posibilidades. Pero no quiero hablar más de ciudades pequeñas, ni de territorios pequeños. Quiero hablar de oportunidades, quiero hablar de posibilidades de crecimiento, porque a todo lo que nos interesa es que el Alavés sea un referente y que el Alavés, además, internacionalmente vaya creciendo como hasta ahora no lo ha podido hacer. Dicho esto, uno de los focos que tenemos es llevar el nombre de la ciudad, del territorio, por todo el mundo, ¿no? Y es en lo que estamos trabajando, de ahí ese crecimiento en esos canales digitales. Eso hace más atractivo al equipo, al grupo, a los diferentes proyectos y seguiremos trabajando. Hay una cosa que no te gusta decir, pero eres, y esto no estaba pactado de verdad, es el único o el propietario que sigue después de 25 años en Euroliga. Eso no sé si es bueno o es malo.
Pero sí es cierto, sí, ¿no? Que aquella foto inicial que hicimos en un momento, el único que quedó soy yo, sí. Exactamente. Tenemos un proyecto, hemos crecido, pero queremos seguir creciendo y el objetivo es dejar un legado, ¿no? Que todo lo que hoy se está creando, construyendo, pues que dure otros 100 años y que dentro de 100 años las personas que estén aquí pues puedan disfrutar igual que hoy estamos disfrutando de esto, ¿no? Sí, para dejar un legado o para plantear proyectos, siempre hay que mirar un poco la historia que tienen los clubes, ¿verdad? Porque la historia es importante y aunque nosotros entramos en un momento determinado delicado, es cierto que para que un club tenga el Alavés 103 años es porque ha habido antes gente que en la medida de sus posibilidades, en la medida de lo que, de lo que podían saber, pero que tuvieron, bueno, pues hicieron ese esfuerzo para mantener durante 103 años, que no es ninguna tontería, ¿no? Y yo creo que eso hay que tener siempre presente, eso es algo que a la hora de construir cualquier tipo de futuro siempre hay que pensar en aquellos que han conseguido que con sus dificultades traer hasta aquí, excepto en el caso del innombrable, que no lo vamos a nombrar evidentemente. Hay un periodo de la historia, siempre hay periodos durante 103 años, siempre hay periodos de dificultades, hay algunos que son más complejos, pero hoy lo que queremos presentar aquí es un proyecto de futuro, ¿no? Y es ese proyecto Ondare. Antes de meternos de lleno en el proyecto, como hoy vamos a hablar de Alavés, me gustaría que hicieras una pequeña reflexión de lo que es el Deportivo Alavés. El Alavés tiene 103 años de historia. En esos 103 años de historia ha estado 16 temporadas en Primera División. Eso quiere decir que no se ha conseguido consolidar al Alavés como un proyecto en Primera División. Si estás 103 años y de esos 103 años solamente estás 16 temporadas, es que has estado muchos más años fuera de la Primera División que dentro. Nosotros estamos en el club desde el año 2011. Ahora llevamos 13 años y medio. Cuando termine esta temporada serán 14. Cogimos el club en Segunda B, con todas las dificultades que luego veremos. Y la mitad de esas temporadas ha sido con nosotros, porque nosotros este año hacemos 8 temporadas en Primera División. De las 9 últimas temporadas, el año de Segunda División, y llevamos, en las 9 últimas temporadas, llevamos 8 en Primera. ¿Podemos decir que estamos en el camino correcto o teóricamente correcto para consolidar el equipo en Primera División? Para consolidar mira, esto es algo que funciona con recursos. Entonces, seguro que muchas veces, y creo que estas temporadas también que nos hemos mantenido en Primera División, muchas veces ha sido con menos recursos que otros, ¿eh? Y se han hecho las cosas bien, porque si no, no hubiéramos estado en Primera. Pero también es verdad que a medio o largo plazo, y todo el mundo hoy hace las cosas bien, si no tiene recursos es muy difícil. Y nosotros aquí, evidentemente, tenemos una limitación de recursos. Y por eso tenemos que plantear otras cosas, otros proyectos. Lo que podemos llamar es la industria del fútbol, porque hoy en día alrededor del fútbol se pueden hacer proyectos que den valor al patrimonio del club y que a través de él se puedan generar recursos. Yo me acuerdo que cuando cogimos el club, pues no había ningún tipo de patrimonio, entonces estaba en esa situación de concurso y, lógicamente, el club era nada, era cero. Ahora que mencionas eso, me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de cómo estábamos en 2011, cuando concretamente tú y el grupo entra en el Deportivo Alavés. Había una situación que era realmente compleja. Sí, era una situación compleja, había una deuda de 21,5 millones de euros. El club había estado en concurso de acreedores, no se había respondido al convenio resultante del concurso de acreedores y ya se iniciaba una fase de liquidación.
había abierta una ampliación de capital de casi 42.000 acciones, a 60 euros cada una, abierta, y solamente se vendieron 367 acciones, que viene a ser un 0,8% más o menos. Y yo estoy convencido de que el aficionado del Alavés hubiera respondido de otra forma si no hubiera habido la situación que había en ese momento. Porque veníamos de una situación conflictiva, veníamos de una situación en que la imagen del club se había arrastrado mucho, de una situación económica desastrosa y, lógicamente, al entrar en una fase de liquidación, pues también mucha gente puede pensar que para qué voy a aportar yo nada si esto no tiene solución, ¿verdad? Nos llamaron de Diputación y yo tengo que reconocer que al principio no estaba muy animado. Y bueno, pues fuimos a la ampliación de capital, cubrimos los 2,5 millones de euros que faltaban y llegamos a un acuerdo con las instituciones, con las 3 instituciones. Y todo esto hay que reconocer que lo lideró la Diputación en su momento. Se hicieron acuerdos con Gobierno vasco, con Ayuntamiento y con Diputación durante 5 años para sanear esa situación. Y, como decía antes, nosotros cubrimos el capital de los 2,5 millones. Y hay que reconocer que tanto con el Baskonia como con el Alavés, las instituciones siempre han estado ahí y esta vez también estuvieron ahí. Porque no reconocer que las instituciones, siempre que ha habido dificultades o no han atendido las necesidades de los 2 equipos, sería falsear la verdad. Y eso hay que reconocerlo. Y además, independientemente de quién estuviera en ese momento en el gobierno, porque nosotros hemos tenido diputaciones del Partido Popular, hemos tenido diputaciones del Partido Socialista y hemos tenido partidos del Partido Nacionalista Vasco. Y hay que agradecer eso porque, en definitiva, tampoco tenemos tantas cosas como para poder salir en un momento determinado. Salir de esa situación no era fácil, ¿no? Hay una serie de pasos que se tuvieron que seguir para poder bueno, pues poner al club en el camino de llegar a donde está hoy. Así es. Así es. Primero había que sanear patrimonialmente el club, había que consolidar esa situación y la verdad es que, aunque la gestión es la misma, porque al final la gestión comercial, la gestión ticketing, la gestión, en fin, es la misma de todos los clubes profesionales, sea fútbol, sea baloncesto o sea el rugby americano. Pero es evidente que la gente que hay detrás no es la misma, ¿no? Y al final, al principio reconozco que a mí también me costó un poco el entender que había que salir de segunda B y cómo salíamos, porque mi mayor preocupación era sanear. Siempre entiendo que cuando algo tiene dificultades económicas y en un primer momento tú buscas el saneamiento y lo consigues hacer, luego crecer es más fácil, ¿no? Y nos costó 2 años salir de segunda B. Subimos a segunda división y de segunda división es más. Si no es por un gol en el descuento en Jaén, pues hubiéramos descendido. Y estuvimos 3 años y subimos a primera división y estuvimos 6 años. Luego en primera división hasta el descenso. Pero también es verdad que en todo ese periodo de tiempo, pues evidentemente hemos aprendido mucho. Y nosotros estamos en un entorno en el que tenemos varios equipos de primera división. Tenemos la Real Sociedad, tenemos el Athletic Bilbao, tenemos Osasuna y hemos tenido también el Eibar. Y lógicamente somos un país pequeño y lógicamente los recursos que hay son los que son. Si solamente nos limitamos a gestionar las posibilidades máximas que hay en nuestro territorio de generar más recursos, no vamos a ser un equipo consolidado en primera división. Y es en esa reflexión y viendo también, que luego hablaremos, de cómo funcionan las canteras también, porque nosotros
que yo creo que se está haciendo una muy buena gestión en Ibaya y se está haciendo una buena cantera en Ibaya. Pero es verdad que hoy en día todavía, y es la realidad aunque nos duela, hay muchos chavales que están en la cantera del Alavés, pero si viene el Atleti prefieren ir al Atleti. Y eso nos pasa. O al Dortmund, o a la Juve, o porque hemos tenido jugadores así. Y ahora también tenemos algún jugador en esa situación, o al Atlético de Madrid, donde fuera. Y está claro que para eso nosotros debemos de crecer. Y es por eso que, de alguna forma, pues, cada uno tendrá una idea, evidentemente, pero nosotros somos los que en este momento gestionamos el club y a partir de ahí, pues queremos trabajar en 3 líneas, ¿no? Hasta ahora ha habido un plan de crecimiento, una vez hecho ese saneamiento patrimonial, una vez consolidada la situación del club, se diseñó un primer plan de crecimiento que la verdad tuvo buenos resultados. Sí, mira, cuando nosotros entramos en el Alavés tenía 5 millones de euros en activos, embargados. Y el equipo estaba en segunda B, con lo cual el equipo pues valía lo que valía un equipo de segunda B en la situación que había. Hoy en día tenemos un valor en activos de 112,7 millones de euros. El equipo está en primera división, que lógicamente no tiene nada que ver el valor que tiene el equipo y eso no aparece en el balance, ¿vale? Y luego está, evidentemente, la operativa de esos equipos, que tampoco figura. Quiere decirse que en este periodo de tiempo algo hemos mejorado. Está claro, ¿no? Los datos respaldan. Algo hemos mejorado, pero no es suficiente. No es suficiente. Porque yo además lo tengo muy claro. Yo solamente estaré en los sitios donde crea que puedo competir. Si no puedo competir, no me interesa. Entonces, tenemos que hacer un equipo competitivo. Tenemos que hacer un equipo que compita, que no tenga complejos. Ni el equipo ni el entorno. Porque podemos ser pocos, pero eso no significa que no seamos capaces de hacer cosas más importantes, que no seamos capaces de ver qué otras cosas se hacen en otros sitios, que no seamos capaces de poder construir otra serie de proyectos que nos permitan ser patrimonialmente más fuertes, que nos permitan generar recursos y, por tanto, tener más dinero para poder competir. Y eso es lo que yo estoy convencido de que podemos hacer y lo vamos a hacer. Para seguir creciendo, además de ganas, ilusión, carácter, esfuerzo, trabajo, pues se necesitan una serie de cosas que es para lo que estamos hoy aquí, ¿no? Para contar ese plan de crecimiento que se basa en 3 ejes. Sí, los 3 ejes son Ibaya Istra, y luego explicaré por qué, el proyecto Ondare, que lo presentaremos, y el estadio. Vale. Esos son los 3 ejes. Antes decía también, cuando estábamos hablando de los seguidores que tenemos en redes sociales y que en la temporada 25-26 estamos creciendo exponencialmente, no voy a hablar del día a día del club, porque el día del club evidentemente tenemos que mejorar también nuestra gestión. Y todos los procesos de digitalización que hemos hecho, toda la monetización que tenemos que hacer a través de AI, las mejoras que tenemos en la estructura. Hoy en día, evidentemente, no se vende el patrocinio como se vendía hace unos años, en fin, etcétera, etcétera. Eso, evidentemente, lo doy por descontado, ¿no? Pero sí tenemos que correr riesgos. Tenemos que medir esos riesgos, evidentemente, pero tenemos que correr riesgos. Y yo quiero que nos consolidemos en primera división y que seamos un club fuerte a todos los niveles, ¿no? Antes de continuar, has dicho que el objetivo es consolidar al Alavés en primera división. Como decíamos antes, estamos en el camino correcto, pero hay que hacer más cosas, ¿no? Esas cosas y ese plan está contemplado o está dividido en tres partes, y la primera es Ibaya. Sí, bueno, nosotros cuando entramos en Ibaya, en ese slide se ve perfectamente lo que era Ibaya. Ibaya eran 3 campos y uno cuarto que no era del Alavés. Era un campo que estaba alquilado y nosotros compramos ese campo. Y luego compramos también unos 80.000 metros para poder seguir construyendo, porque Ibaya con Istra, luego hablaré de Istra,
pero Ibaya con Istra tiene que ser la cantera global del Alavés. El Alavés no puede única y exclusivamente tener una cantera aquí, porque tenemos un entorno muy fuerte y además con equipos que están a un nivel más alto que el nuestro. Entonces, o buscamos soluciones fuera y buscamos soluciones que nos permitan tener una cantera global más importante, o si no va a ser muy difícil crecer. Y ese concepto creo que lo tenemos que interiorizar cuanto antes mejor, porque lo vamos a seguir haciendo. Istra no es algo que está allí en Pula, en Croacia. Istra es Alavés y es 100% Alavés. Y parte de la cantera del Alavés está en Istra. Y la cantera del Alavés es Istra e Ibaya. Entonces, en el proyecto de Ibaya, aparte de comprar ese cuarto campo, lógicamente es un proyecto. Yo no soy partidario de grandes ciudades deportivas. Vemos que muchas veces, y si ves a nivel internacional, hay unas ciudades deportivas que parecen mausoleos de faraones, ¿no? Yo creo que las ciudades deportivas tienen que tener servicios, pero tienen que ser prácticas. Y evidentemente tienen que tener una muy buena metodología de trabajo, ¿no? Pero es cierto que nosotros ahora estamos escasos y tenemos problemas en ese sentido. Y la idea es que, bueno, llevamos ya 4 años detrás de los permisos y yo espero que en breve tengamos ya permisos y podamos empezar a trabajar. Y la idea es, en el campo 3 tenemos que plantear un graderío. Debajo del graderío irían instalaciones como vestuarios, en fin, etcétera, que digan servicio, y que sobre todo es un campo donde van a jugar el equipo femenino, que espero que suba a Primera División este año, y el B. El edificio se ha quedado absolutamente obsoleto porque es escaso, no tiene medios. Entonces vamos a hacer un edificio más grande y le vamos a añadir una planta. Y al lado del campo 1 vamos a hacer un gimnasio también, para que o bien sea exclusivo del primer equipo o bien las categorías inferiores puedan entrenar también, pero va a ser un gimnasio que casi va a triplicar el actual, ¿no? Y toda la dirección deportiva y toda la estructura deportiva va a estar en Ibaya. Haremos el campo, el 1B que le llamamos, porque prácticamente será los 2 campos que utilizará el primer equipo, y otro campo más para las categorías inferiores, con un parking al final, porque si no las distancias entre el parking actual y los campos es un poco grande. Y luego más adelante construiremos otros 2 campos más. Todo eso iremos haciéndolo poco a poco. Yo calculo que en 3 o 4 años tenemos que terminar ese proyecto. A día de hoy llevamos invertidos casi 9 millones de euros. El presupuesto global de Ibaya, incluidos estos 9 millones, son 29 millones de euros. Y luego está Istra. Istra, insisto, es Alavés. No es algo que tenemos allí, que nos crea un problema y tal y cual. Porque además, cuando fuimos a Istra, entrar siempre en un país no conocido es complicado. Y es complicado porque tienen una forma de trabajar, porque tienen una forma de ser, porque funcionan de una forma diferente, y eso lleva consigo un periodo de tiempo. Y yo tengo que reconocer que al principio nos equivocamos. Y nos equivocamos porque llevamos mucha gente de aquí. Y eso es un error. Hay que tener referencias de aquí, pero hay que trabajar con la gente de allí. Y hay gente capacitada, ¿eh? En este momento, Istra tiene 11 jugadores internacionales en el primer equipo, que está en Primera División, y 14 jugadores en las categorías inferiores. 14 internacionales en las categorías inferiores. Hemos llegado a un acuerdo con un ayuntamiento que está cerca de Pula, el de Vale, y esos campos que estamos viendo ahora es un acuerdo con el ayuntamiento a 50 años, con un edificio pequeño que está en la parte trasera y que permite entrenar ahí. Pero yo quiero ver, y ahí está Sergio, yo quiero ver pronto algún jugador de Istra en el Alavés. Y quiero ver jugadores jóvenes de Istra en Alavés.
y nos tenemos que mentalizar que es nuestra cantera. Y pese a que estemos... Mira, Istra ha hecho en las últimas temporadas que hemos tenido tantas dificultades con los límites salariales, porque los hemos tenido, hemos utilizado muchas veces jugadores de Istra. Hemos traído al Alavés, hemos traspasado desde el Alavés y hemos podido conseguir mejorar el límite salarial del Alavés. Y eran jugadores de Istra. Hoy en día, por mucho que se diga, en términos contables, la inversión que hemos hecho en esta séptima temporada que llevamos son 7 millones de euros. Y tenemos que seguir apostando. Y el año que viene probablemente cambiamos el concepto y ya digamos que es una cantera global. Porque si no, muchas veces, no, Istra, esto debe ser un capricho de José, aunque debe querer tener ahí un equipo y tal y cual. No, no es ningún capricho. O crecemos en nuestras posibilidades de tener más gente, además en espacios que tienen su propia forma y tienen su propia forma de actuar. Muchos jugadores que aquí, por ejemplo, no tienen cabida, allí sí tienen cabida. Y son entornos que funcionan de una forma diferente y hay mucho talento. Y ese talento lo tenemos que aprovechar. El proyecto de las canteras está dando sus resultados. Tenemos en el Alavés jugadores que han estado muchos años en Ibaya o se han formado en Ibaya, están hoy en el primer equipo y algunos incluso están fuera. La cantera de Istra o el Istra como club nos ha ayudado en el límite salarial, pero el objetivo es que haya un intercambio de jugadores porque al final es todo una misma cosa. Así es. Finalizamos con Ibaya, primer eje del plan de crecimiento. Segundo eje del plan de crecimiento, el proyecto Ondare, que además de ser un proyecto en sí mismo tiene unos proyectos que me gustaría que explicaras, pero antes creo que es importante que hagas o que especifiques o que detalles cuál es la estructura societaria y por qué se organiza así. Bueno, sobre todo, vamos a ver, si nosotros hacemos un proyecto patrimonial y a través de ese proyecto patrimonial lo que intentamos es generar más recursos, en ningún momento cualquier situación que se pueda generar tiene que influir negativamente en el Alavés. Por tanto, hay que separar lo que es Alavés con lo que es esta estructura, siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, en la cabeza de esa estructura está el Alavés y tiene el 100% de Ondare D.A. ¿Por qué lo hacemos así? Porque lo hacemos así simplemente para que sirva de cortafuegos. Nosotros, evidentemente, cuando hacemos estas cosas es porque pensamos que van a salir las cosas bien, pero tenemos que ser precavidos porque es posible que en un momento determinado algo quizá no salga bien, porque cuando tomas riesgos y cuando planteas este tipo de cosas, pues es posible que algo no salga bien. Y Ondare D.A. es 100% Alavés y es desde la sociedad en las que el Alavés hace las inversiones en los diferentes proyectos. Y los proyectos que están en marcha actualmente, uno es BAC, otro es la residencia, que la residencia, el curso que viene en septiembre del 25 ya estará abierto, luego hablaremos de ello. Está este edificio, está The Factory, que hablaremos también, está la Academia Internacional, que para mí me parece que es un punto muy importante, y está el Colegio Internacional. Esa es la estructura, digamos, societaria y estos son los proyectos, ¿no? Además de los que has dicho, vemos, por ejemplo, alguno como la Escuela del Deportivo Alavés. Me gustaría que ahora vayamos detallando o dando algunos detalles de cada uno de esos proyectos. Bueno, nosotros hace 6 años iniciamos con la idea de la universidad y la universidad al final te va empujando y la idea de crear un campus universitario. Y es cierto que el carácter de la universidad es hacer un proyecto internacional, de alguna forma diferenciado respecto a lo que se está haciendo actualmente en la universidad pública y las otras 2 universidades privadas en Euskadi. Y para eso nos parecía importante
tener un edificio emblemático. Y entiendo que es muy difícil que haya un mejor edificio que este en Vitoria. Es cierto que nosotros hemos invertido 26 millones de euros en este edificio, con una forma de pago en 10 años, que supone que si hubiéramos pagado ahora al contado, pues serían 23 millones el precio, ¿vale? Y en este momento, pues estamos ocupando el ala que está al otro lado y estamos ocupando una parte de arriba, porque tenemos 600 alumnos, tenemos 9 grados y más 4 másters, y la idea es ir creciendo y en la medida que tengamos más grados y más alumnos, iremos llenando el edificio. Este es un ejemplo claro de esa diferencia de sociedades que hablabas, ¿no? Por un lado está la sociedad que tiene la propiedad del edificio y por otro lado está Sí. la que opera. La propiedad del edificio es 100% Alavés, a través de Ondare, ¿vale? Y quien opera el edificio es Euneiz. Euneiz es una sociedad en la que tenemos un socio que tiene el know-how importante porque tiene universidades en México, escuelas adscritas, en fin, tiene muchas cosas. Y nosotros tenemos el 30%. Y hemos hecho, y claro, los dos tienen que ser rentables. Tiene que ser rentable el inmueble y tiene que ser rentable quien opera el inmueble. Entonces, son dos sociedades que están diferenciadas. De algún modo sirve de cortafuegos, como decías al principio, por sí. Entonces, nosotros hemos firmado un acuerdo a 25 años garantizados con Euneiz y, de alguna forma, después de esos 25 años pues, y los pagos de los alquileres correspondientes, el edificio nos saldrá gratuito. Ondare Center y Euneiz es un ejemplo de gestión diferenciada. En el caso de BAC, aunque hay dos sociedades, la gestión es... Bueno, hay una cuestión clara. Nosotros, el Alavés es propietario de todos los inmuebles. En BAC no, BAC comparte con Baskonia, ¿vale? Pero esos inmuebles unas veces los gestionamos nosotros porque entendemos que los podemos gestionar porque tenemos experiencia en ese tipo de gestión, y otras veces lo gestiona un tercero, ¿no? Pero siempre dos sociedades, la PropCo, que es la propietaria del inmueble, y la OPCO, que es la que opera el inmueble. En todo caso, el inmueble tiene que tener su rentabilidad, por eso hay una inversión importante, ¿no? Y la OPCO, sea nuestra o sea de un tercero, pues también tendrá que funcionar bien para poder pagar los alquileres correspondientes, ¿vale? En BAC sucede exactamente lo mismo, lo único que somos propietarios, por decirlo conjuntamente con Baskonia, del 100%, tanto del inmueble como de la operadora, ¿no? Y recientemente, porque siempre se habla mucho de BAC y muchas veces sin saber, pero dos empresas que se dedican a evaluar y a valorar este tipo de edificios, y las dos, con dos, independientemente, han valorado BAC en algo más de 50 millones de euros. Por tanto, no estaremos tan desencaminados, ¿no? Hemos hecho recientemente una inversión importante, hemos construido 2 campos de fútbol 7, que es donde va la escuela del Alavés. La escuela deportiva, que es uno de los proyectos que se pueden desarrollar gracias a tener esas instalaciones. Sí, porque hasta ahora solamente teníamos, no sé si eran 50 o 60 chavales. En instalaciones de terceros. Sí, sí. Ahora, en 3 meses, hay 200 niños y niñas que están en la escuela, y a mí me dicen, y me lo tengo que creer, que en 2 o 3 años vamos a tener 400, 500 chavales. Entonces, para nosotros es importante desde crear esa ilusión y poder dar ese servicio a los niños, ¿no? Y poder tener unas instalaciones adecuadas para que ellos puedan desarrollar eso. Es un ejemplo de lo que decías al inicio, de más allá del negocio y la parte deportiva, pues tener un impacto social en el territorio en el que vivimos. Muy cerca de BAC se está iniciando otro proyecto.
Sí, bueno, aquí es igual. El Alavés es propietario del 100% del inmueble. En principio lo vamos a gestionar nosotros, pero también es verdad que hay gente interesada en gestionarlo. Y estamos valorando esa posibilidad. Tenemos tiempo porque creemos que se terminará de construir a finales de julio y en septiembre, lógicamente, con el nuevo curso, pues empezará ya los chavales son casi 300 plazas. Sí, En fin, es un edificio moderno. Ahora vemos imágenes de cómo está. Y bueno, yo creo que el tener al lado de la universidad, y luego hablaremos del Colegio Internacional también, y del posible Colegio Internacional, una residencia, creo que es importante porque en el mismo entorno estamos teniendo y estamos dando el servicio completo. Es una obra grande que va a buen ritmo dentro de los plazos y esperamos que el verano que viene pues sea una realidad. Además de la residencia, hay 2 campos de fútbol que dan lugar a otro de los proyectos de Ondare. Sí, los 2 campos de fútbol, que son 2 campos de fútbol complementarios, como se puede ver ahí. También nos va a servir, porque con las obras en Ibaya, lógicamente, vamos a tener siempre interferencia, vamos a tener problemas, y al menos algunos equipos de las categorías inferiores podrán entrenar aquí también. Pero la Academia Internacional, y la propia palabra lo dice, tiene una vocación internacional, de que venga gente de países extranjeros. Hemos hecho un acuerdo con una empresa barcelonesa que nos va a ayudar en la comercialización de ese producto, ¿no? Y creo que esa academia es única en Europa. No hay en Europa ni una sola academia que en su entorno tenga academia de fútbol, que tenga colegio internacional y que tenga universidad. Y que los chavales puedan estudiar, dependiendo de la edad, en el colegio internacional y que puedan estudiar también en la universidad. Y además están las instalaciones de BAC, que pueden ser complementarias para que de alguna forma puedan hacer todo tipo de actividades, etc. Nuestro plan es empezar, bueno, pues poco a poco, pero sí nos gustaría en 3 o 4 años tener entre 100 y 150 chavales. Es un concepto que en el pasado pues, ha dado muy buenos resultados. Tenemos algunos jugadores de Baskonia que han llegado a ser leyendas, que llegaron aquí muy jovencitos. Es verdad que en esa época pues, no había estas instalaciones y la situación era diferente, pero la idea es darle las mejores instalaciones posibles para que se centren en el proyecto. Es que yo creo que el entorno que tenemos es un entorno único. O sea, el entorno con los humedales, que es único. El entorno con el edificio en el que estamos, que es un edificio emblemático. BAC, colegio internacional, los campos de fútbol, la residencia. Yo creo que en un espacio pequeño estamos dando todo un servicio y eso es importante porque de alguna forma todo se va complementando, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante, vamos. Los proyectos ya están en marcha, el único que falta ahora mismo que está en una fase de negociación es el del Colegio Internacional. Hace unos meses presentamos el proyecto de Torquisuna que hablaba de la residencia, había un espacio en el que muchos nos preguntaron y bueno, pues ese espacio es el correspondiente al colegio. Sí, tenemos ahí una parcela que hemos estado, pero siempre hemos tenido la vocación del Colegio Internacional. Estamos en contacto con una empresa que tiene diferentes colegios y que nos parece que es una gente muy profesional y que probablemente a corto plazo nos gustaría poder llegar a un acuerdo para poder empezar a trabajar con ellos. Vale, y para finalizar el último proyecto, que ya lleva unos años en funcionamiento, pero quizá hay mucha gente que no acaba de entender qué es The Factory. Bueno, está claro que muchas veces en el día a día estás tan imbuido en las cosas que estás haciendo que se te escapa un poco todo lo que se está haciendo fuera, ¿no? Y sobre todo nosotros tenemos muchísimo interés en saber qué
cosas a nivel tecnológico, a nivel metodológico, etcétera, se hacen por el mundo, porque hay mucha gente que tiene mucha capacidad de inventar y de hacer cosas bien. Y siempre hemos querido captar eso para ver si de alguna forma nos puede ayudar y nos puede hacer mejores, ¿no? Y empezamos con esa idea. Y es cierto que estamos haciendo cosas. El año pasado, simplemente un ejemplo, y es que a través de The Factory hicimos acuerdos comerciales que han supuesto 800.000 euros para el Alavés, ¿no? Está bien. Pero también hay una inquietud de tener una relación con las startups, ¿no? A mí me gustaría poder tener algún tipo de relación, y no descarto en el futuro, porque es interesante el que podamos entrar a trabajar y a inspeccionar ese mundo de las startups que tengan que ver con lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Y ahora mismo estamos cerrando un acuerdo con una empresa de aquí, que es de aquí de Euskadi, guipuzcoana, que tiene un proyecto muy bonito dentro del mundo del deporte y que entraríamos con una participación pequeña, no dineraria, porque simplemente serían servicios por nuestra parte. Y bueno, y seguir un poco indagando y ver si podemos plantear más proyectos en ese sentido y si somos capaces de captar fondos para que podamos desarrollar ese tipo de proyectos. Y también estamos haciendo otro tipo de cosas, pues tenemos una participación en un videojuego, estamos haciendo temas con metaverso, en fin. Creo que de alguna forma esto nos tiene que abrir un poco la mente y ver qué otras cosas se hacen y qué es lo que podemos incorporar que nos haga mejores. Hemos hablado de muchos proyectos, pero todos estos proyectos requieren inversión y financiación. Sí, bueno, la inversión total de estos proyectos asciende a 96 millones de euros, ¿no? Porque hay una cosa que es cierto que nos vemos obligados a endeudarnos, evidentemente, porque no vamos a invertir solamente cuando tengamos hucha, sino tenemos que endeudarnos. Pero también es verdad que tenemos que controlar esos ratios de deuda, ¿verdad? Y en este momento, nosotros el ratio de deuda que estamos manejando, sin los fondos de CVC, porque luego hablaré de los fondos de CVC, están aproximadamente en un multiplicando de 2 del EBITDA. Y estamos en una buena situación. ¿Qué quiere decir con eso? Que el propio proyecto actualmente nos da posibilidades de más financiación, de poder insistir, porque hay mucho interés en estar por parte de marcas, por parte de otra serie de proyectos, en estar aquí. Y seguro que hoy hemos presentado lo que está en marcha, pero igual dentro de un año podremos presentar más cosas, ¿verdad? Y siempre controlando, evidentemente, el endeudamiento que tengamos, porque es fundamental, pero siempre vamos a tener esa capacidad de hacer más cosas, de plantear más proyectos y que nos vayan a ayudar en lo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿no? Hemos hablado de inversión, de deuda, pero ¿cómo se están financiando esos proyectos? La mayor parte viene a través de los fondos de CVC, algo de caja propia y algo de financiación bancaria. Hablamos mucho de CVC, y hay mucha gente que lo ha escuchado porque viene a través de la Liga, pero ¿cómo es exactamente esas condiciones? Mira, pues yo le llamaría una financiación peculiar. ¿Y por qué es peculiar? Porque la suerte que tuvimos fue que en el momento en que se valoró la Liga, se valoró en los 6 años que nosotros estuvimos en Primera División. Por ejemplo, Osasuna no tuvo esa suerte, ni el Eibar tampoco. Y nosotros, pleno, 6 años, ¿vale? Y entonces, además, estaban los tipos de interés a los niveles que estaba. Y a nosotros nos correspondieron 71,2 millones de euros. Luego vino la pandemia, o bueno, eso fue posterior a la pandemia, ¿no? Pero, y entonces la Liga decidió que un 15% de esos 71 millones había que destinar a la cancelación de la deuda
que tuvimos todos los clubes, porque se paralizó la competición, en fin, hubo pérdidas importantes, derechos de televisión, acuerdos de patrocinio, etcétera. Y otra parte, lógicamente, cuando tienes pérdidas, sufre el límite salarial, y al sufrir el límite salarial, pues también para que se incrementara y que los clubes tuviéramos más posibilidades, pues otro 15% era. Y el otro 70% era única y exclusivamente para infraestructuras. Pero el plazo son 50 años y el interés fijo durante los 50 años es el 1,56%. Cualquier proyecto que nosotros presentemos que queramos hacer, hay un órgano de una comisión que tiene que validar ese proyecto. Esa comisión lo forman gente de la Liga y gente de CVC. Y bueno, pues hasta ahora los proyectos que hemos ido presentando pues nos han ido aprobando y por eso es una parte importante de la financiación. Y digo que es peculiar porque en cualquier proceso que nosotros estamos intentando buscar otro tipo de financiación, bueno, no tiene tanta carga esto, ¿verdad? Hay dos puntos que creo que son importantes dentro del CVC. Uno es que somos uno de los pocos clubes que hemos conseguido desbloquear toda la financiación y el otro es que no se puede dedicar a cualquier proyecto que queramos. Bueno, ya lo digo, tiene que ser inversiones de infraestructuras y además tú puedes presentar un proyecto porque a ti te parece maravilloso, pero si la comisión te dice que no, pues tienes que presentar otro. Hemos hablado de cifras y me gustaría también, oye, ¿cuál es el resultado operativo de...? Antes hablaba del endeudamiento, del ratio de endeudamiento sobre EBITDA y el proyecto a 5 años, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, sin incluir el Colegio Internacional, nos daría una EBITDA de 12 millones de euros, ¿no? Que juntando con el EBITDA del Alavés nos daría pues una EBITDA total de 21 millones de euros. Son cifras que nos indican que estamos en el camino correcto. Bueno, evidentemente tenemos que ser también realistas, porque está claro que estamos asumiendo riesgos. Es que los tenemos que correr, ¿vale? Son riesgos medidos y detrás, evidentemente, hay muchísimo trabajo. Cada vez que nosotros planteamos un proyecto de estas características, hay muchos procesos de trabajo que nos llevan a meternos a invertir en algo o no, ¿verdad? Pero sí es cierto que estamos en condiciones, como decía antes, de poder... esto nos va a llevar a mejorar los recursos del Alavés, a tener una situación patrimonial muy potente, ¿no? Y bueno, luego sabemos cómo es el deporte, ¿no? El deporte es complejo porque muchas veces tienes un límite salarial muy alto y puedo poner muchos ejemplos y luego no se consiguen los resultados. Es que no es tan sencillo, ¿no? Pero evidentemente a medio o largo plazo el tener un equipo sólido, un equipo con un buen patrimonio, un equipo, eso siempre nos va a dar garantías que cuando suframos, que vamos a sufrir muchísimo, bueno, este año ya estamos sufriendo mucho, por tanto, siempre vamos a sufrir, ¿no? Pero al menos que digamos que tenemos las espaldas cubiertas. Que no nos pase lo que pasó en su momento, que hubo que hacer, o hicieron, tuvieron que ir a concurso de acreedores con todo lo que trajo consigo. Por eso decía antes que la historia es importante y que hay que tener en cuenta las cosas que han ido pasando, ¿verdad? Además, al principio iniciamos donde estamos en 2011, donde estamos a día de hoy. La verdad que todo esto está haciendo que el patrimonio del club aumente. Sí, claro. Para eso estamos, para trabajar y para intentar que a todos los niveles mejorar. Y ahí está la situación que había en el 2011 y la situación que tenemos en el 2014, en el 2024 y espero que en el 2025 sea mejor. Eso además tiene un impacto en el territorio, no solo en la compañía o en el grupo. Sí, bueno, pues a eso son las cifras. El dinero que se ha aportado a las arcas públicas entre el 2011 y 2024 como grupo
son 193 millones de euros. En este momento tenemos 703 empleados directos y en el desarrollo del proyecto esperamos llegar hasta los 950. Hay una gran diferencia entre si el Alavés está en primera división o está en segunda división. Hay una diferencia muy importante. Ahora viene a ser una media de 25 millones, si estuviera en segunda división sería menos de la mitad. Está generando riqueza al territorio, estamos generando puestos de empleo y hay un tercer eje que es el del estadio. ¿Qué nos puedes contar de la situación actual? Pues yo lo único que puedo contar del estadio es que tenemos que ser responsables. Que tenemos que tener un proyecto que nos sirva para los próximos 50 o 60 años. Y que tenemos que tener las luces largas. Que no podemos estar pensando en que lo que hoy nos sirve, no. Lo que nos sirve hoy nos tiene que servir dentro de 50 o 60 años. Porque hemos visto aquí inversiones importantes. Pero la inversión del estadio, del proyecto, sea cual sea, que no está absolutamente nada cerrado, ni está cerrada la posibilidad de Mendy ni nada, simplemente, y luego diré por qué, pero sí tenemos que tener la seguridad de que el dinero que vayamos a invertir sea para que ese estadio sea un estadio para los próximos 50 o 60 años, ¿verdad? Hoy en día, además, se está, bueno, pues ya vemos cómo son los estadios y sobre todo cómo funcionan y los vemos constantemente, ¿no? Entonces, eso nos tiene que servir un poco de referencia. A día de hoy, pues sí hemos invertido en Mendizorroza con muy pocos resultados porque la situación de la instalación es la que es, pues esos casi 9 millones de euros, ¿no? Y hay una cosa que yo quiero dejar clara y es que nosotros en el año 2016 presentamos un proyecto, una maqueta. Y eso después se tradujo en el año 2018 en un anteproyecto que hicimos con un estudio de arquitectura de Madrid, con el E35, y había un acuerdo y un presupuesto de 54 millones de euros. Nosotros poníamos el 60% y había un acuerdo con las tres instituciones, Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento, que aportaban el 40% restante. Pero vino la pandemia. Vino la pandemia. Y el propio alcalde de Vitoria en aquel momento, Gorka Hurtaran, dijo que el ayuntamiento no estaba en condiciones de... Y es lógico, además, porque en los momentos aquellos de la pandemia no sabíamos dónde iba a terminar aquello, ¿verdad? Pero sí es cierto que aquel proyecto hoy no es posible. ¿Eso quiere decir que eso anule Mendy? No, para nada. Pero aquel proyecto que costaba 54 millones antes de la pandemia, con unos costes que podían estar alrededor de los 900 euros de construcción, el asiento, una media de asiento de los 3.000 euros más o menos, hoy vale casi el doble. Quiere decirse que el proyecto de 54 millones, aquel proyecto hoy cuesta 100. El plan de viabilidad económico que nos permitía a nosotros el crecimiento económico para poder pagar esa financiación, nos permitía pagar 54 millones, el 60% de 54 millones. Hoy no nos permite pagar aquello, porque no crecemos económicamente tanto. Entonces, ¿que me gustaría tener una solución mañana? Sí, pero no la tengo para mañana. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser responsables y hacer las cosas bien. Primero, tiene que ser un proyecto financiable. Y aquellos recursos extras que nos permita tener cualquier tipo de proyecto no pueden ir nunca exclusivamente al pago de esa deuda, porque entonces dejaríamos al equipo sin crecimiento. Y el equipo tiene que competir y el equipo económicamente tiene que crecer. Entonces, cualquier mejora económica que nos dé ese proyecto, evidentemente nos tiene que llevar a que una parte se dedique a pagar la financiación en la deuda y otra parte a la mejora del equipo. Estamos trabajando con un estudio de arquitectura de primer nivel. Estamos trabajando con un estudio de ingeniería de primer nivel. Estamos trabajando con una empresa
para estudiar todas las posibilidades que podemos tener de mejoras, en fin, etcétera. Porque al final, este tipo de empresas son las que nos van a validar la financiación. Y además aquí tenemos un problema que tenemos que considerar, y es que el Alavés no es un equipo consolidado en primera división. Entonces, para cualquier financiación, el rating del Alavés no va a ser bueno. Y eso nos crea problemas para buscar una financiación solvente, porque nos va a crear problemas, evidentemente, y también los tipos de interés no van a ser lo mismo si estamos hablando de si fuera el Athletic Bilbao, que es un equipo consolidado en primera división, o otro equipo, ¿no? Entonces, no es una cosa tan sencilla. No es una cosa tan sencilla. Pero lo sacaremos adelante. El proyecto es un proyecto que necesitamos. Es fundamental, porque nuestros socios necesitan unas instalaciones mejores y porque además, si queremos que el Alavés crezca, el estadio es algo fundamental. Y en base a esto, yo sí quiero decir una cosa, y es que, vamos a ver, nadie tiene ni la exclusividad ni el patrimonio del sentimiento del Alavés. Cada seguidor del Alavés piensa el Alavés y siente el Alavés de una forma diferente. Y absolutamente todos son necesarios. Y nadie es imprescindible. El primero yo. ¿Vale? A partir de ahí, tenemos que darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos unen. ¿Qué nos une? El tener un equipo consolidado y el mejor equipo posible. Y tendremos que hacer todos un esfuerzo en trabajar en aquellas cosas que nos unen. Y luego también hay una cuestión que es clara, y es que el respeto, que el cariño, que la empatía es bidireccional. A partir de ahí seremos capaces no solamente de tener, pero ya no me refiero solamente al estadio, me refiero al conjunto de lo que hemos estado hablando y que estoy convencido que en el año 2025 todavía podremos aportar más otros proyectos, otras posibilidades. Está claro que el Deportivo Alavés es algo que nos une a todos, que tenemos todos un objetivo común. Y antes de finalizar, pues quería dar las gracias a todos por haber estado aquí, por acompañarnos un día importante, como decíamos al principio. Y a ti, Josán, pues darte también las gracias y darte la enhorabuena. Bueno, yo también agradecer a todo el mundo el que hayáis venido, y si de alguna forma esto ha servido para que se entienda un poco el trabajo que estamos haciendo, pues encantado. Y también quiero agradecer a todos aquellos que de alguna forma me acompañan en este proyecto, ¿no? Empezando por Alfonso, por Aritz, por los Albertos, por Sergio, por Félix, en fin, por los 703 trabajadores que en la plantilla, que cada uno evidentemente aportáis un granito muy importante de arena para que todo esto pueda salir. Pues muchas gracias, Josán, y muchas gracias a todos. Gracias.